programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bueno, en el día de hoy tenemos a una invitada que es Shirley Navarro. Ella es gerente por la zona Caribe de Plan. Plan Internacional es una institución que en los últimos 9 años en Cartagena ha liderado dentro del iFestival una programación destinada a la comunidad infantil. El iFestivalito, con la presencia de escritores del mundo que se han desplazado a las comunidades. Bienvenida, Shirley Navarro. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación y el poder compartir con todos y todas el trabajo que ha venido desarrollando la Fundación precisamente en iFestivalito en los últimos 9 años. Desde el 2006 tuvimos la primera actividad con Fernando Sabater, lo cual generó una dinámica muy interesante frente a todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos 9 años. Sería bueno que las personas que nos escuchan en este momento, que nos ven en este espacio televisivo, sepan qué es Plan. Explícanos un poco qué es Plan. Bueno, Fundación Plan es una organización colombiana con respaldo internacional. Tenemos 52 años en Colombia, ya 76 en el mundo y 22 en Cartagena, lo cual significa un largo camino recorrido para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en comunidades que respeten sus derechos. Es por eso que nuestro enfoque está orientado a todo el desarrollo comunitario centrado entre las niñas, centrado en niñas y niños, con igualdad entre los géneros. Estamos trabajando en todo el territorio nacional. Tenemos oficinas en Bogotá, en Cartagena para toda la región Caribe, hay otra sede en Sincelejo, en Jamundí para Cauca y Valle del Cauca, una en Tumaco, que comprende la zona de Nariño, y la de Quibdó para el departamento de Chocó. Hacemos intervención en otras ciudades del territorio colombiano desde las diferentes regiones en donde estamos trabajando. Llegamos a más de 500.000 familias de manera directa en todo el país, lo cual genera una dinámica de participación muy grande a nivel de niños y niñas especialmente. ¿Cuántos niños se han beneficiado en la región Caribe y en particular en Cartagena? Bueno, para centrarnos en todo lo que ha sido el trabajo de Plan en estos 22 años, estamos hablando de más de 300.000 personas beneficiadas directamente a través de diferentes programas. Con el devenir de los años han estado generándose proyectos acorde al plan estratégico que se ha venido trabajando. Actualmente tenemos un enfoque de desarrollo comunitario centrado en nuestras niños y niños, lo cual posibilita una relación más de participación, de incidencia, en política pública, de trabajo articulado y coordinado con los garantes como con los corresponsables y con las comunidades que son también nuestros socios. Ustedes tuvieron el primer año al premio Nobel sudafricano Wole Soyinka en el Pozón y tuvieron al filósofo y novelista español Fernando Sabater en Nelson Mandela. ¿Cómo fue esa experiencia con los niños y qué seguimiento le han hecho a esa experiencia en las comunidades? Bueno, el primer año, 2006, tuvimos a Fernando Sabater, una experiencia inolvidable. Como bien anotó Fernando Sabater el año anterior, que estuvo reencontrándose con los chicos y chicas de Nelson Mandela que participaron. Él dice que esa experiencia pues lo enchufó y de allí se energizó totalmente a través de los dibujos que los niños y niñas hicieron, a través del conversatorio, del proponer nuevas ideas. Pienso que eso marcó un hito histórico en todo lo que es el iFestival. De allí que el año siguiente, con el Nobel Wole Soyinka, estuvimos en la comunidad del Pozón, otra experiencia
inolvidable para los que estuvimos allí participando en ese diálogo y sobre todo el análisis que hacían los niños y niñas sobre la situación de vulnerabilidad en la cual ellos están de manera permanente expuestos. Asimismo, aprovecharon para leer algunas historias y compartir y señalar que ellos tienen grandes talentos y lo que faltan son oportunidades. Ese es el trabajo que hace la Fundación Plan, generar oportunidades en niños y niñas para desarrollar todo su potencial. Shirley, yo veo unas paradojas dolorosas en Cartagena. Mientras el mundo llega a Cartagena con estos fenómenos culturales de Hay Festival, hay bibliotecas que están cerradas o no existen, o comunidades infantiles o comunidades en donde los niños jamás han podido acariciar el lomo de un libro, mientras el mundo ya tiene bibliotecas virtuales. ¿Cómo han logrado ustedes estimular que los niños de zonas como Puerto Rey, Tierra Baja, Nelson Mandela y El Pozón tengan la pasión y la motivación para leer libros? Bueno, efectivamente hay muchas bibliotecas cerradas, hay carencias, digamos, de texto, en todos los aspectos en esos centros culturales. Fundación Plan, ¿cómo ha despertado el interés en niños y niñas? Haciendo un trabajo directamente con ellos, leyendo sus contextos, interpretando sus realidades, conversando con ellos, generando participación comunitaria. Eso permite que los proyectos que se diseñen estén respondiendo a las necesidades e intereses de niños y niñas. Entonces, observamos que ellos están ávidos de lectura y que con ese ejercicio que ha venido desarrollando la Fundación Plan a lo largo de estos 9 años, se han generado círculos de lectura, clubes infantiles, espacios de participación, porque para leer no necesariamente tiene que ser en la biblioteca. Hay espacios muy abiertos en las comunidades en donde algunas pues carecen de un espacio, de una biblioteca, y debajo de un árbol pues se busca el pretexto para conversar con ellos, incentivarlos en la lectura. Es así como hemos formado animadores juveniles, jóvenes de las diferentes comunidades vulnerables con las cuales estamos trabajando y que han participado de muchos proyectos en la Fundación Plan. Entonces, los hemos formado para que ellos a su vez generen nuevos espacios de participación y a la vez incentiven a niños y niñas. Entonces, a través de talleres lúdicos, de ejercicios pedagógicos que se desarrollan, entregándole libros a cada niño, a que se sienten, disfruten, cojan el libro, lo acaricien, lo vivan, lo disfruten. Entonces creo que desde allí se generan esos aprendizajes y encontramos en bibliotecas, por ejemplo, la del Centro Cultural El Pozón, en donde permanentemente, casi que a diario, asisten 50 niños y niñas que van a leer y a disfrutar, a recrearse con la lectura. El trabajo de la Fundación Plan es durante los 365 días del año, no simplemente vamos a esperar el Hay Festival para llevar los escritores a las comunidades, no, niños y niñas durante todo el año con una metodología propia de la Fundación que se llama Crecer Leyendo. Hemos posibilitado esos encuentros literarios con niños en primera infancia, en edad escolar, con adolescentes y con jóvenes. Creo que allí está como esa magia para atraer a todos los niños y niñas y a generar unos espacios de todas maneras protectores para ellos, porque están expuestos a muchas situaciones de riesgo. Entonces se conjugan varios factores. ¿Cómo logran ustedes evaluar esta experiencia? ¿Tienen alguna memoria, un acopio audiovisual que permita mirar estos 9 años, digamos, de Hay Festivalito? Bueno, en los actuales momentos estamos en un proceso de sistematización de lo que han sido los 9 años de historia del Hay Festivalito en las diferentes comunidades.
pero sí tenemos una memoria histórica en términos de videos, de fotografías, de informes, de diferentes registros. Entonces ahora vamos a compilar toda esa información para mostrar y compartir con el público en general lo que ha sido la experiencia gratificante. Pienso que es algo novedoso que ocurre en nuestra ciudad y que permite que niños y niñas sientan el iFestival, y tenemos ya comunidades que son referentes de ellos, como Boquilla, Tierra Baja, Pozón, Membrillal, Las Palmeras y Bayunca, en donde hablar del iFestival, pues tanto adultos como niños saben a qué nos estamos refiriendo y cómo es su nivel de participación. Los niños se preparan, leen. Entonces todo ese registro nosotros lo tenemos, solo faltaría como ya la compilación de los 9 años de historia. ¿Qué otros escritores han pasado por iFestivalito? Y si hay alguna solicitud de la misma comunidad de llevar o de compartir con otros escritores. Bueno, hemos desarrollado durante estos 9 años más de 100 eventos en las comunidades, y han participado más de 10.000 niños y niñas en fases de preparación y en las fases ya durante el iFestivalito. Ha estado Jordi Sierra, Óscar Collazos, Santiago Gamboa, Celso Román, Menena Cotin, ha estado el Nobel World Soyinka, Fernando Sabater, digamos, entre otros. Y de igual manera se han desarrollado diferentes talleres para diferentes públicos desde primera infancia, con algunas talleristas especiales como Luisa Noguera, Pilar Lozano, que son expertas en el desarrollo de estas temáticas, y de igual manera contigo, Gustavo, que tuvimos la experiencia en este año que fue muy gratificante en el ejercicio que se desarrolló en Tierra Baja y Puerto Rey. Durante este tiempo han ido más de 50 escritores a los diferentes sitios de las comunidades, lo cual es bastante positivo para las situaciones que se han vivido y las experiencias de aprendizaje que se han tenido. Shirley, te agradecemos estas revelaciones para el pie de la letra, y deseamos para el programa Plan y para el programa Crecer Leyendo el mejor de los caminos, el mejor destino para que se fortalezca en la comunidad infantil esta labor que no solamente es episódica dentro del iFestival, sino que es una labor de todo el año. Crecer Leyendo, un programa del programa Plan en la región Caribe, bajo la coordinación, la gerencia de Shirley Navarro. Muchas gracias, Shirley, nuevamente. Muchas gracias, Gustavo, y a todos los invitamos a la fundación para que conozcan nuestros programas en vivo y en directo. Muy bien, Okay. Gracias otra vez. Bien. Es casi lo mismo que decir que no se hicieron. Que debe tener un buen gobierno y un buen equipo de funcionarios.
Estamos en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Tenemos un nuevo invitado en esta tarde, a Edinson Cueto, quien ha escrito un ensayo sobre la champeta, sobre el fenómeno cultural y musical urbano de la champeta. Un ensayo que ha puesto a consideración de un congreso internacional en Berlín, y el Congreso ha aprobado este ensayo de este estudiante del último semestre de filosofía de la Universidad de Cartagena. Bienvenido a Al Pie de la Letra, Edinson Cueto. Muchas gracias por la invitación, muy satisfecho de estar aquí en este programa. Edinson, ¿desde qué momento empieza usted a investigar este fenómeno que trasciende lo musical, como lo es la champeta? Bueno, desde hace aproximadamente unos 8 años, cuando me encontraba trabajando como docente en un colegio del barrio La Candelaria, Colegio Mayra Sánchez, empecé a observar cómo se comportaban los individuos de la cultura afro y empecé esta investigación. Y posteriormente, ya en la Universidad de Cartagena, dentro del estudio de la carrera de filosofía, logré desarrollar un ensayo también que fue aprobado por el segundo Congreso Internacional de Filósofos del Caribe en Barranquilla, que lo organizó la Universidad del Atlántico. Entonces allí presenté la parte inicial de la investigación sobre el fenómeno cultural llamado champeta, y ante la buena acogida que tuvo en Barranquilla, esta ponencia, pues decidí continuar con el estudio. Ahora recientemente, pues para mi sorpresa, envío el trabajo para un congreso internacional organizado por la Freistaat Universität de Alemania, y ellos me están invitando para presentar la conferencia en el evento que tienen organizado para el mes de septiembre. Digamos, ¿cómo sustenta usted la tesis, su ensayo? ¿Qué bibliografías han sido esenciales en esta escritura, en esta investigación? Bueno, principalmente la antropología, porque la antropología se enfoca mucho en la parte cultural, y también algunos sociólogos. En la bibliografía que tengo yo referenciada en el trabajo está Peter Way, un antropólogo norteamericano, quien se ha destacado por sus importantes investigaciones sobre la música colombiana, la música costeña sobre todo, y por un antropólogo también cartagenero, Leonardo Borges. No lo conozco, pero encontré su texto en internet y lo busqué y lo analicé, y por otros antropólogos como Susan McClary, como Claudia Mosquera y Marion Provençal, y algunos otros sociólogos como Renato Ortiz, brasilero, que hablan sobre cómo se puede utilizar la música y el baile como mensaje de contracultura, o el baile con contenido político, porque para mí básicamente la música champeta es un baile que tiene un alto contenido político. Exacto. De Peter Way, el investigador que hizo este libro, Raza, Música y Nación, creo que es. Música, Raza y Nación. Exacto. Digamos, ¿qué le aporta a usted la visión de este investigador? Bueno, como todos los que vivimos aquí en Cartagena sabemos, los individuos que hacen parte de esta cultura champeta desde hace unos 40 o 50 años atrás, ellos se destacaban por un carácter impetuoso, a veces temerario. El término champeta surge porque la mayoría eran vendedores de pescado allá en el mercado, primero aquí en el centro, después cuando lo llevaron al mercado de Basurto. Entonces, Peter Way analiza ese motivo por el cual ellos buscan formar grupos homogéneos para defenderse. Y él dice en su obra que esto es algo muy característico de los individuos afro, de buscar esa homogeneidad entre ellos para defender su cultura, para evitar a través de la transnacionalización o de la globalización el fenómeno que se conoce como aculturación. Y entonces esa es la parte que yo tomo de Peter Way para sustentar el trabajo que voy a presentar en Alemania. Cartagena fue una ciudad reprimida, digamos, siempre, sobre todo en la colonia. Cartagena fue puerto principal de la esclavitud de africanos, y además tuvo una inquisición de 212 años y los españoles prohibieron aquí el toque de tambor, porque el tambor era un código, digamos, un instrumento de rebelión, de rebeldía, y un medio de comunicación con los ancestros africanos. ¿Qué reflexión le amerita estos hechos históricos
que anteceden al fenómeno urbano de la champeta? Bueno, justamente dos antropólogos que yo tomo en la bibliografía, que son Susan McClary y Mark Auge, hablan de esta parte. Todos sabemos que durante la época de la colonia a los esclavos se les prohibía el uso del tambor, porque los españoles veían que los afros, cuando utilizaban el tambor, se identificaba, había una identificación entre ellos y ellos manifestaban cierto ímpetu libertario, y esto siempre lo vieron ellos como una amenaza, como una amenaza de sedición, de sublevación, de subversión. Y de allí entonces el por qué el afro se centra en la música, en el uso del tambor. Y más adelante, cuando ya se da la etapa de la postcolonia, inclusive en tiempos más recientes, en los años 80 y 90, hubo un alcalde en Cartagena que prohibió la difusión de la música champeta porque la consideraba un atentado contra los ritmos natos del Caribe colombiano y específicamente del país. Entonces el afro, al ver que lo discriminan con su música, con sus instrumentos, por el color de su piel, él se centra en esta música que los identifica con su origen africano. Y como comenzaron a llegar a partir de los años 60 esos acetatos que venían de allá de África, que los traían algunos marineros, ellos se identifican, pero ante la dificultad que había de esta música, que había que irla a buscar a África, entonces ellos toman la decisión de crear su propia música, que hace unos 30 años atrás se le llamaba música terapia, porque era muy exigente en cuanto a los movimientos del cuerpo, cierta flexibilidad, ciertos estados físicos que era muy exigente, y luego que pasa a llamarse champeta, que pienso que es más justo que se llame champeta antes que música terapia. Hay un fenómeno curioso, y es que algunas canciones de africanos fueron españolizadas, las letras fueron españolizadas, y se ha dado la experiencia de compositores africanos que han llegado hasta Palenque. El caso de Bopol Manciamina, muchas de sus canciones son cantadas, españolizadas. Digamos, los palenqueros le han hecho su versión, incluso en palenquero. Digamos, ¿qué reflexión le amerita el hecho del encuentro entre palenqueros o cartageneros con africanos en los últimos años? Bueno, como todos sabemos, Palenque, San Basilio de Palenque, fue la primera población en libertarse en Latinoamérica, y bueno, no fue de gratis que la UNESCO la declara en el año 2005, si no estoy mal, como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad. Entonces, Palenque ha conservado desde esa época de la colonia sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias religiosas, su danza, inclusive su medicina ancestral que es heredera de allá de África. Entonces, ahí está la identidad, ahí está en los genes, en la genética. Yo creo firmemente en la genética, y me parece que el afrocolombiano tiene en su ADN, todavía conserva esas huellas de África que se despiertan con la música, porque la champeta aquí se origina con la música traída de África, pero como no se entendían las letras, de allí que los músicos criollos deciden en nuestro propio lenguaje, en español. Bueno, los palenqueros lograron grabarla en su propio idioma, que también fue declarado como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces esa identificación está allí latente, y esa identificación brota del ADN a partir de que vienen esos sones y esos ritmos, y que con el Festival de Música del Caribe, que duró más o menos 15 años, que vinieron todos estos intérpretes, se identificaron. Tan pronto como hubo ese contacto, aunque el lenguaje era distinto, se identificaron, y es así que muchos de ellos han venido a visitar exclusivamente a Palenque, y se encuentra esa identificación, esa hermandad que hace que el champetúo, que es el término que hoy en día se puede utilizar sin ningún ambaje, el champetúo busque a través de la música ese sueño de ese pasado remoto de volver a encontrar a África, porque ellos vinieron capturados allá de África, y muchos eran reyes, como Benko Bioho, que era un rey africano. Entonces ese dolor, ese resentimiento que viene de África se despertó con la música, y está eclosionando a través de la música y del baile champeta. Bueno, usted ha hablado de un tema importante, que es la catarsis a través de las letras. Al principio las letras tenían ese filo contestatario, a veces oscilaba entre cierto erotismo, cierta provocación, pero también había unas letras un poco que llegaban a ciertos niveles
más patéticos o grotescos, pero que se han ido decantando hasta el punto que hay unas letras de carácter social, hay unas letras que recrean cantos y tradiciones infantiles. Digamos, ¿cómo ha sido ese tránsito hacia una letra, digamos, una mejor dimensión de los argumentos y de las letras de los compositores? Bueno, desde mi perspectiva, yo pienso que esa alta carga erótica que tiene la música champeta, no solamente en el baile, sino en algunas canciones que sinceramente son bastante eróticas, eso tiene también una razón política, porque a través de la música se ha sabido, por ejemplo, como sucedió con el rock por allá en los años 60 y 70, esa es una forma de protestar. Y para nadie es un secreto que los afros han sido discriminados, han sido excluidos. Entonces es una forma de protestar contra la sociedad de los blancos herederos de esa colonia española que siempre los discriminó. Y ahí sí estoy de acuerdo con muchos expertos en el tema que recomiendan de que se debe tener cuidado con esas letras porque entonces eso es lo que hace que mucha gente lo vea de una forma que pueda dañar a las nuevas generaciones, pero uno sí encuentra algunas letras que son muy interesantes y que uno puede decir que son letras sanas, aunque hay que comprender desde el propio psicoanálisis de Freud que muchas de esas letras tienen origen en esa propia rebeldía que se manifiesta a través de la música. ¿Cómo ve ese auge de la champeta, no solamente a nivel de Cartagena, sino a nivel nacional, el caso de Kevin Flores y otros compositores que ya lo están bailando en todo el país y fuera de Colombia? Bien, justamente en este trabajo se habla de que la cultura champeta, el fenómeno champeta ha penetrado la identidad nacional, cuando durante muchos años hubo esa resistencia y al contrario se pretendía anular o eliminar esta cultura, ella logra penetrar la identidad nacional. Y justamente ¿por qué logra penetrarla? Por lo mismo que plantea Freud en el psicoanálisis, como se utiliza una música que es muy sugestiva y un baile que es altamente erótico, con un contenido sensual y sexual que no se puede negar y que eso es muy atractivo para muchas personas, entonces la fuerza que tiene esa música logra penetrar la identidad nacional y hoy en día vemos que hay canales de televisión como Caracol que ya tienen una novela donde tocan el tema de la champeta, entonces esto ha logrado penetrar la identidad nacional y esto se transnacionalizó, porque ya sabemos que estos cantantes, y no solamente los cantantes, los picós, yo hablo de los picós en mi ponencia, y los picós, por ejemplo, yo me he enterado que el picó del rey, por ejemplo, está siendo contratado para diferentes países del área del Caribe, porque hay que darle el lugar que tiene el picó en el fenómeno de la champeta, porque los medios se resistieron a difundirla, entonces ellos se vieron obligados a crear los famosos picós, que eran unos equipos de sonido enormes, construidos con válvulas de vacío, de tubo, como se le llamaba. Entonces ellos en las casetas y en la esquina ponían a sonar esta música porque no tuvieron más opciones. Si las emisoras no querían colocarlo, si la sociedad en general cartagenera lo rechazaba, entonces se vieron obligados a la creación de los picós, pero los picós vienen siendo los mediadores de la música champeta y esto también se va a mencionar en Alemania porque aquí no podemos negarle el lugar que tiene el fenómeno del picó como tal en la cultura popular. Edison, usted va a presentar esta conferencia en Berlín el mes de septiembre, ha sido invitado a presentar esta ponencia, ¿la va a acompañar con imágenes y sonidos? Pues sí, la idea es esa, Gustavo. Inicialmente yo había pensado llevar una pareja de bailadores, pero ante el costo que significa esto, podemos organizar un video, aquí hay bailadores muy diestros, para que ellos vean cómo se baila la música champeta, porque si bien yo llevo fotos, lo ideal sería que vieran en vivo los bailadores, ya que los alemanes se interesaron en esto, y es muy curioso que los alemanes se interesen más en la historia de nuestra cultura cartagenera que nosotros mismos, porque si bien esta ponencia, la primera parte yo la presenté en Barranquilla, en el Congreso de Filósofos del Caribe, y ahora en el estado que está la investigación lo voy a presentar en Alemania, aquí en la Universidad de Cartagena, cuando lo presenté en el Foro Interno de Filosofía, no se interesaron. Entonces, pues es una manera de mostrar la cultura afrodescendiente en Alemania, para que ellos vean por qué se baila así, cuál es el origen de ese baile y qué repercusiones tiene eso en nuestra sociedad y qué significado sobre todo tiene.
Le quiero dar una excelente noticia. Existe en Alemania el Círculo de Amistad Colombo-Alemán, que ha sido liderado por un alemán de Stuttgart que está casado con una colombiana y en este momento es el cónsul de Colombia en Stuttgart. Se llama Gerald Gassman y es un apasionado por la música y la cultura colombiana. Sería muy interesante que él se enterara de su presencia en Berlín. Además que este círculo lo integran más de 500 miembros, entre ellos colombianos casados con alemanas y alemanes casados con colombianas. Digamos, es un círculo muy dinámico dentro de la cultura en Alemania. Bueno, necesitamos justamente financiación para realizar ese viaje a Alemania y pues ojalá y llegue de alguna parte porque pues desafortunadamente la Universidad de Cartagena no ha financiado estos viajes. Ya yo había tenido otra ponencia a nivel internacional y no tuve la posibilidad de viajar por falta de recursos. Ojalá y se pueda canalizar de alguna forma esta ayuda para lograr presentar, porque si bien la ponencia ya está aprobada y estoy en espera de una carta de invitación de la Universidad de Berlín para presentarle a la embajada para no tener inconvenientes en la embajada en la cuestión de visas y de papeles y todo esto, también necesitamos la ayuda económica y sobre todo que necesitamos, ojalá a través de Gustavo Tatis, que se pueda canalizar eso, de lograr filmar, hacer una filmación con un par de bailadores de champeta en una fiesta de picó. Me gustaría que fuera así y que se pudiera tomar este video y presentarlo allá en Berlín. Yo creo que sí. Bueno, le deseamos a Edinson Coneo, Cueto, perdón. El otro apellido suyo, ¿cómo es? Quintero. Quintero. La mejor de las suertes en esta iniciativa de presentar esta ponencia que ha sido aprobada. Finalmente yo quisiera preguntarle, hay un libro de Ángel Quintero en Puerto Rico sobre la historia del cuerpo en la danza. ¿Usted ha leído ese libro, lo ha estudiado, el impacto de cómo el cuerpo ha sido cuestionado socialmente, culturalmente, a través de la historia? No, la verdad no lo he leído. Yo los autores que tomé, porque yo estoy formado en filosofía y entonces en este interés por la música que viene de allá de mi trabajo como docente en el barrio La Candelaria, donde la cultura champeta es muy fuerte, entonces yo tomé fue antropólogos especializados en estudios culturales, pero no estaba más leerlo, todavía tengo tiempo para leerlo y ahorita pues que salgamos del aire pues yo anoto el nombre de tanto del libro como del autor porque me interesaría conocer qué es lo que propone él sobre el baile. ¿Hay algún compositor de champeta que usted privilegia en este momento, digamos, que podríamos presentar a nivel local, regional, internacional? O sea, un caso representativo de compositor de champetas en la ciudad. Bueno, innegable e indudablemente hay que darle todo el crédito a Viviano Torres, el de Anne Swing. Él es el que inicia el fenómeno de la champeta cartagenera. Pero hay que tener en cuenta, a mí personalmente me gustan mucho las canciones y algunas letras de Louis Tower. No sé si ese es exactamente su apellido, pero hay canciones de él como por ejemplo El Liso, o El Liso de Olaya, como se le conoce, y del propio Álvaro el Bárbaro, que ya no lo escucho, ya no está sonando como sonaba antes, el del famoso Pato, del Pato Donald. Y entonces hay algunos compositores como esos que a mí me llaman la atención y aunque yo me reconozco públicamente como salsero, a mí la champeta también, como dice Amparo Grisal, en me eriza. Cuando hay alguna música champeta, cuando yo la escucho, que me eriza la piel. Entonces ahí es donde yo reconozco que tengo también ese ADN africano, porque mi papá es negro, cartagenero, mi mamá es cachaca blanca, pero mi papá es negro cartagenero, por lo tanto yo tengo en mi sangre ese ADN africano que hace que se me erice la piel cuando escucho algunos discos como El Liso de Olaya. Qué bien. ¿Y de Sayayín, el desaparecido compositor? Pues el tema que todos conocimos de él, el de Ya le cogí el maní a la suegra, creo que se llama ese tema. Es una canción que pues todos bailamos y nos gustó, aunque yo no soy bueno bailando champeta, yo la escucho y me deleito con ella, pero bailando sí, pocón. Pero sí fue una canción que tuvo mucha importancia y que tengo entendido que sonó en toda la América Latina. Finalmente, una pregunta de conclusión, digamos, ¿qué autores, usted como estudiante del último semestre de filosofía, qué autores nos recomienda de los autores, los filósofos
contemporáneos que usted lee y se deslumbra al leerlos? Pero de filosofía. Filosofía. Ah, bueno, Kant, indudablemente Kant, Martin Heidegger, que han sido mis favoritos, Karl Popper, que estoy desarrollando la tesis de grado sobre una obra de Karl Popper, y René Descartes. ¿Colombia no ha producido pensadores? Pues sí, hay algunos filósofos que son de admirar, como el profesor Sergio de Zuviría de la Universidad de los Andes, que he tenido la oportunidad de conocer personalmente en algunos eventos, el profesor Guillermo, que estuvo aquí en la Universidad de Cartagena poco antes de fallecer, experto en filosofía política. Se me olvida el nombre, fue el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Y pues aquí en Cartagena también tenemos algunos filósofos interesantes. Lo que nos hace falta a nosotros es creer más en lo nuestro. Es cierto. Estanislao Zuleta también. Es Estanislao Zuleta, correcto. Nicolás Gómez Dávila, un pensador bogotano que hacía aforismos, se pasó la vida haciendo libros de aforismos. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Edinson Cueto, ¿no? Edinson Cueto. Cueto, estudiante del último año, del último semestre de filosofía, quien en los últimos años ha venido trabajando un fenómeno que trasciende lo musical, como es la expresión urbana de la champeta. Gracias por venir en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Suerte en ese viaje a Berlín. Muchísimas gracias.